es triste, pero sabes que si logras eso, o sea, si logras llegar a su nivel sin los apoyos, lo vas a tener. Digo que es triste porque tienes que lograr hacer como ellos para que alguien te voltee a ver aquí en México. A veces creo que te aferras mucho a tus ideas como persona, ¿no? Entonces es como, oye, papá, tienes que ver esto también, ¿no? Ahora tenemos que trabajar como más lo mental o tenemos que trabajar estas cosas. Y él, es que en mis tiempos no era así, ¿no? Le digo, sí, pero es que los tiempos avanzan, los tiempos cambian. Entonces ya se empezó a él a abrir también, porque eso es importante, porque si no se hubiera abierto yo me hubiera estancado también. Dile algo así que quieras decirle hoy que sea recordado para siempre. Pues yo quisiera decirle que a lo mejor en un momento yo fui su ídolo, ¿no? Y que ahora ella es mi ídola. Y pues bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy nos acompaña, como siempre, el buen Emilio. Nos acompaña Álvaro y Sherlyn Caicedos. Hola, hola. Bienvenidos. Bueno, Sherlyn es una joven judoka mexicana. Es una persona que ha demostrado muchísima resiliencia en su carrera deportiva y ha enfrentado retos, momentos de frustración como muchos atletas. Y Sherlyn formó parte de la selección nacional mexicana y es considerada una de las promesas del judo en este país. Entonces, bienvenidas, bienvenido, ¿cómo estamos? Gracias, muy Estamos bien. bien, gracias por invitarnos. No, gracias por venir. Muchas gracias. Oigan, y pues platíquenos un poco de ustedes, porque al final, bueno, Álvaro es papá, pero también al mismo tiempo es entrenador. Sherlyn, pues deportista desde los 5 años. Entonces, ¿cómo es esta dinámica familiar, esta interacción y cómo ha sido su mundo en este viaje en el deporte? Bueno, desde niña siempre ha sido meternos a cualquier deporte, porque mi papá, o sea, independientemente de meternos en el judo, que es la base, siempre era como fútbol, box, lo que quieras, pero enfocándonos siempre a salir de nuestra zona de confort. Recuerdo que ya cuando empezaba a tener como 10 años, empezaba, párate a las 5 de la mañana, vámonos a correr, vamos a entrenar, vamos a esto. Empezaban las competencias. Yo la verdad es que no me gustaba al inicio, pero ya después de que empecé a ganar, me empecé a enamorar de mi deporte. Y aparte de que tengas a las personas correctas a tu alrededor, te hace amarlo aún más, la verdad. Y pues yo creo que a veces es poco fácil con mi papá porque es mi papá, mi entrenador, igual él a veces yo no sé cómo aguanta tanto, ¿no? En su versión de él, porque una es mía como atleta, pero él cómo lo maneja también, ¿no? Claro, claro. Sí. Y tú, Álvaro, a ver, algo que importante es, bueno, Pues- ser papá, ser el entrenador, vivir el combate desde la esquina, ver que aparte de tu hija, pues la pueden lastimar, ¿no? Y que, bueno, pues creo que hay que estar acostumbrados a saber de que, pues es un deporte en donde hay riesgo, es un deporte de contacto, Sí, claro. es un deporte de estrategia, pero que también, pues tú la preparaste, pero no te pasa de que estás ahí tú tratando y estarías como viviendo de afuera o qué Sí, es lo que pasa contigo. lógicamente como entrenador y como papá, pues surge un nervio, ¿no? Siempre cuando ves competir a tu atleta y pues más porque es mi hija. Entonces, pues sí, estás con los nervios, pero sabes que lo estás preparando para eso. Y sabes que la preparación que tú le estás dando es para que resuelva el problema en ese momento, la verdad. Y aún así, aunque le des las herramientas suficientes, sabes que puede pasar cualquier tipo de lesión porque es un deporte de alto riesgo y de mucho impacto, la verdad. Y como experiencia como papá y entrenador de Sherlyn Como atleta y también. como atleta, yo también fui atleta, ¿no? En un tiempo, después ya me volví entrenador, pero como atleta, pues yo también competí a nivel nacional, a nivel internacional y después pues yo dije, bueno, pues a lo mejor ellos no van a querer agarrar esa carrera, ¿no? Pero siempre les inculqué el deporte, que hicieran algún tipo de deporte, me paraba a correr, me paraba a hacer cosas y cuando era más joven todavía, pues me paraba yo a las 5, me iba a correr, me iba a hacer barro o jalaba pesa y seguía haciendo un poco de judo, ¿no? Pero con ellos como que me volví a incluir más de vuelta en el judo, o sea, para quererlo hacer de vuelta a un nivel más grande, la verdad. Y me he llevado bonitas experiencias y te entran nervios, te entra emoción, te entra euforia, o sea, Tristeza. tristeza también y frustraciones también al no ver que tú alcanzas lo que a lo mejor estás esperando, ¿no?
Claro. Bueno, pero tus 3 hijos también entrenan, ¿no? Bueno, Sí, bueno, claro. entrenaron. Creo que nada más ahora. Ahorita nada más ya la que entrena es Sherlyn y Álvaro. Y antes entrenó Ingrid también fue campeona nacional en un tiempo. Y ahorita Choncho también ha sido campeón nacional. Choncho es tu hijo. Ajá, Sí, sí, bueno. Choncho, le dicen Choncho de Es- cariño a ellos. Así es conocido Ajá. por todo el judo. Y en el Choncho, judo así lo Choncho. conocen como Ya Choncho. me imagino Choncho. Ajá, pero no está Choncho, es No, raro, no, está bien delgadito, es está como, súper es como estos flaquito. apodos Sí. inversos. Sí, Exacto. y todos lo conocen así como Choncho y sí me ha resultado la manera en que les he dado el entrenamiento y han tenido muy buenos resultados, la verdad. Esperamos algo más grande con el tiempo, sí, pero pues es cuestión de seguir. ¿Y de dónde viene, por qué el judo? Bueno, hace muchos años, yo tuve un amigo y nos conocimos en las máquinas, ¿no? Ya sabes. En las maquinitas. Ajá, entonces, él me decía, ven, yo te enseño a jugar, era una máquina que se llamaba Street Fighter, ajá, en aquellos años, y yo siempre perdía al último de llegar con Sage. Entonces él me dijo, yo te voy a enseñar, y él me empezó a enseñar cómo jugar esa máquina y me decía, así se saca y me volví muy amigo de él, y él era atleta de judo, él fue selección nacional también, fue mi primer sensei, él. Se llamaba Jorge Reyes, o más bien se llama Jorge Reyes. Y después él me empezó como que una vez en la calle vio que alguien me quería golpear y hice yo una técnica de judo. Y me dice, ¿cómo aprendiste eso, no? Y le digo, es que yo hacía judo antes. En cierta... le dice, qué bueno, ¿no? Me dice, ¿no quieres aprender? ¿De veras? Sí. Entonces él me empezó a inducir más. Y yo ya lo había visto porque yo iba a practicar judo en el Gelato, pero él era selección grande y yo era un bebé. Entonces él me empezó a inducir más a meterme como atleta, pero ya de lleno. Él me dijo, si tú quieres ser selección nacional, tienes que hacer muchas cosas. Dice, no nada más es hacer el judo. Hay que trabajar la parte física, la parte de velocidad, la parte explosiva, la parte... Entonces le dije, sí, estoy dispuesto a sacrificar lo que tú me estás diciendo para que yo sea selección nacional. Entonces yo ya me empecé a meter más a hacer judo ya en forma, ¿sí? Y ahí aprendí pues ya que el judo era una disciplina, ¿no? Y que tenías que estar todos los días ahí para salir adelante y para aprenderlo bien porque no lo puedes dejar a medias. Pero creo que de todo lo que mencionó, de lo que aprendió, lo que no mencionó es el estado mental, mi papá. O sea, porque creo que eso sí es Antes pienso que no lo tomaban antes como en consideración. Y igual creo que es algo que tal vez a él como atleta y papá le faltó comprender, porque cuando yo competía, pues mis papás siempre estaban muy presentes. Entonces, una vez que yo salí a competir internacionalmente, pues no tenía a nadie en mi esquina, ¿no? Y fue como muchos nervios, eso me atacó y no fue el resultado esperado. Entonces, mi papá, es que, ¿cómo, no? Si te di las bases, mientras te di las bases, hacíamos de todo. Y ahí tenías 13 años, ¿no? Sí, tenía como 12 años, 13. Es que también, sí, o sea, que te manden fuera del Sí. país sin tus papás en una competencia en donde Exacto. estás acostumbrado a que tu entrenador esté ahí y te cambian todo el entorno. Exacto. Y justo ahorita entrevistábamos a Antonio, que él es un ultramaratonista y nos hablaba mucho de esta parte de preparación física, pero también preparación mental y cómo puedes simular este tipo de escenarios, cómo podrías simular no tener ese soporte, ¿no? Entonces tienes que estar de la mano con tu entrenador y decir, oye, yo no voy a estar ahí cuando tú estés. Entonces tenemos que empezar a cambiar el modelo de entrenamiento para que tú estés preparada no solamente físicamente y en habilidades, sino también mentalmente cuando eso llegue. Exacto. Bueno, creo que eso, por ejemplo, le estamos dando el clavo en el sentido que es una habilidad que también se tiene que entrenar y que obvio, porque estuvimos platicando también en capítulos anteriores, lo importante que es que la familia acompañe al atleta. O sea, cuando un atleta va a las Olimpiadas, la familia va con él y es muy importante. Y más para el estilo del mexicano, que somos tan familiares, la familia es muy importante. Entonces, justo lo estaba diciendo Taine, nuestra psicóloga deportiva, que el acompañamiento de los papás es básico. Y entonces, en el momento ahora de los atletas, hoy tienen que entrenar los atletas, pero también los papás tienen que entrenar, porque también los papás pueden echar a perder Sí, la claro. competencia. Sí, claro. Y tú que eres su coach,
pues tú sí tienes que marcar esa parte, ¿no? A ver, yo ya no soy tu papá ahorita, soy tu coach. Tiene que haber un respeto diferente entre tú, tu entrenador, a tu papá, ¿no? Y bueno, todo eso son variables positivas, pero que también tienen variables negativas, ¿no? Sí, 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 claro. Entonces, pero bueno, qué padre que puedas estar viviendo esa experiencia, que yo creo que es muy positiva, pero sí, eso que te pasó, creo que si hubieras tenido un entrenamiento previo en donde te hubieran dicho, a ver, vas a llegar allá y vas a sentir esto, tienes que a lo mejor hacer un pequeño ritual o una llamada telefónica, o sea, cosas que a ti te hayan calmado, pero creo que te sentiste sola, no tenías quien te diera el empujoncito final, ¿no? Y a esa edad también. A esa edad está muy Sí. muy No, fuerte. y aunque van entrenadores de México, pero son de otros estados, no es lo mismo porque no sientes el mismo apoyo, ¿no? La verdad, sí, por decirlo yo a ella, estando en una competencia, yo ya nada más era capaz de decirle, haz esto, y ella ya sabía qué hacer, si me entiendes, o le decía, menea así, y ella ya sabía qué tenía que hacer en ese momento. Entonces, solucionaba el problema en ese momento, pero estando lejos, y yo no pude ir esa vez, y entonces le dije, tú vas a tener que ir sola, hija, vas a tener que enfrentarte. Y por ejemplo, digo, se me hace muy interesante, y lo hablábamos ahorita fuera de cámara, el elemento es que se me hace muy interesante que tú lo tengas como tan claro, la importancia de la parte mental, ¿no? Ya hablábamos fuera del set de la mentalidad que era antes, ¿no? Cómo eran los entrenadores antes, cómo son los entrenadores ahora. Hay cosas obviamente rescatables de ambas generaciones, pero ahora sí ha migrado mucho el enfoque del deporte hacia no solamente trabajar las habilidades técnicas, sino también acá arriba. Entonces, en tu experiencia, tú que lo viviste y que lo estás viviendo ahora. Cuando yo tuve varios senseis. Mi primer sensei fue el que les comenté, pero sus senseis de él fueron mis senseis también. Y después conocí al que era el mejor sensei de México en aquel entonces, que ya falleció, que su nombre era Adolfo Sosa. Que fue tu máster, ¿no? Sí, claro. Fue su maestro cuando Fue ella la llegó. salvación cuando mi papá era más como... Yo era muy eufórico y Sí. expresaba de diferente manera el que ella hiciera el judo. Y él me enseñó a cambiar todo eso. Y él me dijo cómo más o menos, bueno, yo empecé a ver cómo él trabajaba desde los niños, cómo los trabajaba psicológicamente. Le decía, tú puedes. Están grandotas, eso no importa, es judo, se caen. Tú puedes con eso, y puedes con eso y con otra cosa más. Entonces, él siempre como que se le acercaba a los niños y los trabajaba psicológicamente desde que eran chiquitos, para que cuando llegaran a una cierta edad, eso no les provocara miedo, ¿sí? Y él me enseñó parte de lo que tienes que hacer, por decirlo a ella que se fue sola. Él nunca bajaba a corchar a sus alumnos. Él se quedaba en la parte de arriba. Él decía, ¿por qué? Porque al último, si yo no estoy, ellos tienen que resolver solos. O sea, ¿eso lo hacía en el dojo? En el dojo En la él sí competencia. estaba, pero en la competencia, En la competencia él no. él nunca bajaba a corchar ok. a ninguno de sus O alumnos. incluso vendía él playeras afuera del Ajá, dojo. y no le importaba nada. Él estaba ahí afuera Sí. en lo que sus alumnos estaban compitiendo. Sí. Ajá. Y Entonces, dentro de sus sí, no. alumnos, porque él también tenía a sus hijos, ¿no? Sus hijos fueron competidores, ahí fueron selección nacional también. Y ni aún así estaba y dentro. y ni aún así lo veías que fuera y se preocupa. Nada más cuando de repente dejaba de vender playeras, se subía hasta allá arriba y empezaba a observar, y tú veías que observaba acá, observaba allá, y decía, bueno, él tenía sus ideas, ¿no? De cómo trabajaban el judo en México, y él tenía la suya propia, ¿no? Entonces él decía, no, falta esto, falta el otro, y él empezaba a hacer su análisis de él mismo, pero nunca veías que se le acercara a alguien y le dijera, tienes que hacer esto. No, él decía, él solito lo tiene que resolver ahí adentro. ¿Por qué? Porque yo no lo voy a resolver por él. Decía, él tiene que resolver. Yo le doy las bases, le doy lo necesario, pero él tiene que resolver. Wow. Ajá. Y de veras que en serio, que si tú conocieras toda la trayectoria de ese sensei que ya no está aquí con nosotros, ya falleció, es una trayectoria muy grande, la verdad. Hizo campeones panamericanos, campeones centroamericanos, campeones nacionales, como no te imaginas. ¿Sí? Él estuvo en la Unidad de Independencia como sensei mucho tiempo, la verdad, y no, una maravillosa persona. Bien.
Wow. Sí, también es como esta sabiduría que tienen ellos, ¿no? De todas las personas con las que han, todos los atletas o digamos, como los pupilos, se podría decir, que han tenido y la experiencia que van obteniendo y cómo van cambiando sus modelos de enseñanza para adecuar también a cada uno de los atletas. Sí, creo que eso, bueno, lo hemos aprendido juntos porque a veces creo que te aferras mucho a tus ideas como persona, ¿no? Y entonces es como, oye, papá, tienes que ver esto también, ¿no? Ahora tenemos que trabajar como más lo mental o tenemos que trabajar estas cosas. Y él, es que en mis tiempos no era así, ¿no? Le digo, sí, pero es que los tiempos avanzan, los tiempos cambian. Entonces ya se empezó a él a abrir también, porque eso es importante, porque si no se hubiera abierto yo me hubiera estancado también. Entonces, ya cuando empiezan a pasar tantas cosas que eran como, ya no sabía cómo ayudar, dijo, no, ya, vamos. Empecé a tomar psicología en el 2019, y ya, de nuevo las cosas empezaron a fluir un poco más y un poco más. Y uno que otro bache, ¿no? Porque obviamente, pues como en todo, Si la vida no es así. claro, o igual en el deporte, ¿no? Como hay personas que, pues, como todo, hay personas buenas, hay personas malas, personas que te quieren ver bien, personas que no te quieren ver bien, ¿no? Y como también te van ahí metiendo el pie, pero ¿cómo afrontas tú eso, no? Entonces ya los dos hacemos como un equipo en eso y es como, no, a ver, espera. O porque luego pues sí llega mucho enojamiento, ¿no? De todas las cosas que te hacen y cómo eso también afecta a tu competencia. Por decir, yo que empecé a ganar el 2023 todo el año, o sea, se supone que uno se cree merecedor de todo lo bueno, pero entonces llegan y no te dan pues lo que te toca, entonces empiezas como, entonces sí soy buena, entonces o no lo soy o qué está pasando, ¿no? Y pues ahí entra mi papá, modo papá, ¿no? No, es que voy a hacer, voy a decir, pero es como, no, vamos a tranquilizarnos y todo esto. Y pues empezamos a trabajarnos con nosotros, porque pues todo entra por la mente. Claro. Entonces, Y, por ejemplo, hoy tu vida la ves ya totalmente, o sea, tu futuro es el judo, sí. tú quieres ir a las Olimpiadas, De tú hecho, estás decidida a eso. sí, ahora últimamente ya dije para mi vida, qué es lo que quiero. Porque antes sí era como más como, sí, no, tal vez mi carrera. Pero ahora, hoy en día, digo, yo sé cuál es el puerto al que quiero llegar y definitivamente quiero lograr unos Juegos Olímpicos. Y a ver, ¿quieres decir algo más? No. ¿No? A ver, eso se me hace, porque a ver, cuando tú decides esto, es como cuando quemas ¿Qué el pasó para barco. que...? O sea, ya no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, Sí. siendo un país como México, donde pues sí no hay tanto apoyo en el deporte, decidir, oye, yo me voy a enfocar al deporte, es un riesgo. Sí, claro. Estás sacrificando mucho, es una decisión que implica muchas cosas, ¿no? Decir, oye, pues en vez de perseguir una carrera donde sé que me van a dar un sueldo estable, estoy arriesgándome, estoy tomando este riesgo para dedicarme en esto que me apasiona tanto. Entonces, ¿cómo es el antes y el después cuando tomas este tipo de decisiones? ¿Tú crees que es importante si un atleta dice, oye, ya, esto es lo que quiero, decir, quemo el barco y voy a darle con todo, porque si no, puede ser que no haya este mismo compromiso? Es que creo que si Dios te pone un sueño, o sea, es por algo y solo tú tienes que tener las bases, o sea, contigo el compromiso de decir, hoy lo voy a hacer y pararte a chambear por eso. Y yo sé que aunque los apoyos son poco fáciles aquí en México, uno de verdad puede, de verdad puede. Y yo siempre tengo el apoyo de mis papás, que eso es muy importante. Yo quiero decir algo en lo que no estoy bueno, que no quiero que se etiquete, pero ese es ese es, o sea, lo que dijiste es como el estándar de la gente que piensa del deporte. Y yo creo que estoy completamente al revés. O sea, tú puedes estudiar una carrera de contabilidad y no haces nada. Y vas Sí. a llegar a ser un asistente contable. O sea, el que llega a ser un contador importante es porque se dedicó a eso. El que llega a ser un arquitecto importante es porque se dedicó a eso. Sí, Porque que quería hacerlo. tomó la decisión. Pero ¿no? cuando le dicen a la gente, y ahorita que tocaste el tema que dijiste, bueno, te estás arriesgando, bueno, más bien está tomando la decisión de hacer lo que ama. Pero no quiere decir que porque escojas el deporte te estás arriesgando a no tener dinero, a que no te vaya bien, porque eso es mentira. Tú creo que puedes, en el negocio, o sea, en el deporte hay muchísimos negocios. Sí, claro. Y hay muchísimas maneras de salir adelante. Y eso es lo que los papás ahora no lo ven, porque no, es que mejor
papá, quiero ser futbolista, el Sí, típico, claro. ¿no? ¿Cómo no va a tomar? Como seguramente no vas a poder llegar a ser profesional, primero estudia para que tengas un seguro, ¿no? Entonces, ese es el error que creo que es dramático, porque cortas las alas de una persona que quería hacer algo, porque no sabes si a lo mejor va a ser un profesional o se va a convertir como tú en un gran coach. O sea, tú tomaste la decisión de dedicarte al judo, tienes negocios alternos, pero tu vida es y después de ser entrenador, que diga atleta, te conviertes en entrenador y ahí vas, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que hoy el deporte es bastante redituable. Si no estigmatizar Sí lo de que no, sabes, de sí. que no se puede. Creo que puedes hacer mucho negocio desde todo. O sea, hay ramas de negocio. Solamente Sí, tienes que meter tomar la Por decisión. decirlo, un gimnasio, pues es un negocio al último, ¿no? Si tú haces 5 o 6 escuelas de judo, puedes tener un negocio, la verdad. Claro, por Ajá. supuesto. Y más si tienes quien te respalde, porque, por decirlo, ella ha sacado medallas a nivel internacional, ha sacado medallas a nivel nacional, entonces quiere decir que tu trabajo es bueno. Entonces quiere decir que sí vas a dar resultados en algo. Y la gente te va a buscar también Ajá. como por los dos. Sí. Pero sí creo que el estigmatismo es así, ¿no? Y luego también, pues, la frustración de que, pues, el apoyo es complicado, ¿no? Que sabemos que hay muchos temas políticos importantes que no vamos a tocar, pero que eso sí impiden y que tú que has ido a otros países a entrenar, te das cuenta que el apoyo dices, Total. puta, Sí, es muy ¿no? O diferente. sea, y Sí. entonces dices, ¿cómo voy a hacer? Entonces ahí yo creo que, pues, no sé, pero ¿qué pasa cuando estás frente a esos atletas que están contigo entrenando, que sabes que a lo mejor tienen más apoyo, pero que tú tienes más talento? Es triste, pero sabes que si logras eso, o sea, si logras llegar a su nivel sin los apoyos, lo vas a tener. Digo que es triste porque tienes que lograr hacer como ellos para que alguien te voltee a ver aquí en México. Pero al final no es un impedimento para hacerte chiquito. Incluso tú te tienes que hacer más grande porque puedes enfrentarlo. Ahora sí que si te retienes a no enfrentarlo, pues siempre te vas a quedar siguiendo lo mismo. Entonces, solo sí me emociona el ver porque digo, qué emoción que ellos traen fisio, que viene todo su equipo. Yo solo estoy aquí sola, por decir, en mi viaje en Japón, los 3 meses, era solo yo contra el mundo. O sea, yo veía cómo llegaban campeones olímpicos con todo su equipo. O sea, eran como 10 atletas del mismo país, con su fisio, necesitas esto, necesitas el otro, hidrátate, tiempos, o sea, ¿no? Y, o sea, todo muy rígido. Y dices, por eso lo son. Y uno tiene que estar ahí solito, viendo cómo sale, pues, Buscando el sándwich. Sí. Exacto. La torta de milanesa. Sí. Tienes que ir resolviendo por ti. Entonces, pues ya uno tiene que seguir el camino. O sea, yo me enfoqué en lo mío, en ese entrenamiento. Y la universidad a la que voy es muy, muy importante en Japón. Se llama Tenri. Y es muy difícil que dejen entrar a ciertas personas, por lo mismo que es muy prestigiada la institución. Entonces, di una imagen tan buena que hoy en día yo puedo llegar y me abren las puertas fácilmente, incluso a mi familia, por decir, a mi hermano. O sea, a mí me dijeron, cuando quieras venir, las veces que quieras venir, tu familia puede venir, sin tema, ¿no? O sea, porque creo que ellos ven la ímpetu de uno. Por decir, decían, el entrenamiento empieza a las 7, yo estaba a 6:30, ahí. Pedían 20 vueltas a la pista olímpica, yo daba 20, al ritmo que lo pidieran. Llegaba y pues la altura cambia, todo cambia, ¿no? Cuando llegas a un país. O sea, yo hacía lo que se pedía. El entrenamiento de la tarde iniciaba a las 4, yo estaba a 3:30 ahí, ya con yudogi, sentada, cambiada, alistada porque luego nos vendamos los dedos. Yo ya estaba ahí. Y todos los días, bueno, en Japón se realizan 10 randoris por 5 minutos. Son como, y a veces son puras 3 horas de puro randori. ¿Eso qué es? Que es pura competencia, pura lucha. Y yo no había ni una competencia que yo descansara, o sea, todas, o sea, los 5 minutos, ahí, pum, otra. Entonces, Wow. Y también creo que eso es un mérito muy fuerte para los atletas mexicanos. Sí. O sea, justo esto que dices, ¿no? Si llegas a donde llegaste y logras una medalla, o sea, es mérito doble, mérito triple, la verdad. Entonces, felicidades por eso. sí.
Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de las cosas negativas, ¿no? O sea, tienes 22 años, ya sabes a dónde vas a ir, pero también te estás sacrificando de muchas cosas. ¿Te pesan? ¿O simplemente sabes que tu vida es así? ¿Te gustaría otra cosa? No sé. Sí me pesan, pero es mi sueño. Entonces eso hace que se aligere más. Entonces ya cuando tienes el enfoque claro de qué es lo que quieres, las cosas dejan de pesar. Antes, cuando era chica, sí me pesaban porque decía, ¿por qué hago esto, no? Pero hoy en día ya no me pesan. O sea, hoy en día digo, me tengo que parar por mí. Porque pues nadie lo va a hacer por mí. El día, o sea, estoy con mi hermano porque yo lo ayudo a él. O sea, es otra forma de a mí alentarme, porque digo, me tengo que parar también aparte, independientemente de que sea por mí, por él, porque él me ve, me sigue. Entonces me paro a las 4 de la mañana y luego al día siguiente digo, ¿qué estoy haciendo? Pero de nuevo retomo. Es mi sueño y la cosa se ligera. Llego al gimnasio y entreno como si no hubiera un ayer. O sea, fuerte, duro. Entonces ya ahora en día no me pesa. Sí, es que es tener claro tu propósito, ¿no? Sí. Porque hablamos mucho que en el podcast hablamos mucho, por ejemplo, de la consistencia y cómo la consistencia luego te lleva hacia la disciplina, ¿no? Y a lo mejor cuando eras más chica, que a lo mejor no tenías tan claro, me gusta, pero no estoy segura si quiero que esto sea mi vida. Exacto. Entonces eres constante, porque también tu papá también te Sí. está diciendo, levántate, ¿no? Y luego de Ándale. ahí, bueno, ya agarras esta habilidad de ser disciplinado. Luego, si tú lo apalancas con un propósito claro, entonces cambia completamente el sentido, porque Sí, no total. solamente es hacerlo con un objetivo y con un sistema, sino es hacerlo además porque quieres, porque te apasiona y entonces, además de que le cambias el sentido, le das mucho más fuerza, ¿no? Exacto. A mí me gustaría que me dijeras 3 palabras que definen a Sherlyn. 3 palabras que definen a Sherlyn. Mira, lo estoy pensando, ¿eh? Sí, sí. Porque estás pensando como entrenador y como papá. Sí, exactamente. Entonces enfócala como tú quieras. Pues ella es, ¿cómo te explicaré? Palabra, nada más di Una palabra. esto y esto. Ah, ok. Fuerte, perseverante y disciplinada. Ujú. Ahora tú de él. Ok. ¿Como papá o como entrenador? Las dos. Yes. Ok. Resiliente, único, apasionado. Sí. Ahí está. Entonces yo creo que en general, pues al final como son familia, pues es súper importante porque pues apasionados son los dos, Sí. ¿no? Tú hablaste como la parte de papá, pero sabes que la pasión es muy fuerte, ¿no? Sí, Y creo claro. que tu pasión se la estás pasando. Sí. La parte de disciplinada, pues bueno, ya me contaron desde que son súper disciplinados y esto es algo difícil porque la gente le cuesta mucho ser disciplinado. Bueno, hace muchos años mi entrenador me decía, a las 5 de la mañana. Y yo le decía, ¿por qué tan temprano? En lo que los demás están durmiendo, tú estás entrenando. En los que los demás están haciendo otras cosas, tú estás entrenando. Entre más temprano te pares, a ti te dura más el día, a los demás no. ¿Sí? Entonces, entre más temprano tú te pares, vas a ver cómo vas a tener mejores cosas que los demás. Y sí, con el tiempo me di cuenta que sí era cierto, la verdad, porque tienes más tiempo para entrenar. Y ahora, bueno, pues tu vida como mujer, ¿no? Porque ya tienes 22 años, Ya. yo te conocí chiquita, Sí. pero pues ya, ¿no? Ya estás pues ya con una vida Sí. empezando una vida mujer joven, ¿no? Entonces, pues empiezas a tener también cosas, ¿no? No sé, novio, amigos y eso. Son judocas también, como lo comentaste, todos Sí, están metidos. hace- Puso serio Álvaro y todo. ¿De qué hablas? No, Ya, di un nombre. no preguntes esas cosas, Emilio. No, pues sí, de eso No, se trata. fíjense que mi papá es cero celoso, ¿eh? Cero. O sea, conmigo cero. Cero. No, pues yo me acuerdo que se acerca y dice, mira, mijo, yo la conozco muy bien, ¿eh? Así que cuando yo me enojo, tengo otro amigo que se enoja un poco más. Pues hace muchos años lo estábamos compartiendo antes de grabar. Pues era complicado porque
pues casi no me gustaba tener novio del ámbito, ¿no? Porque igual es muy difícil. Entonces, buscaba como por mi escuela o cosas así, pero no, llegaba el que, o el judo o yo. Yo, ¿cómo me dices eso? Judo. Es lógico, es obvio, ¿no? Sí, hoy en día ya tengo novio, yo tengo 4 años con él, pero es judoka igual, entonces... ¿También? Sí, o sea... Y compite, o sea, ¿es competitivo él también? O sea, no pueden competir juntos, o sea, pero... sí compite, pero es en menos. Él está enfocado en sus cosas y yo en las mías, ¿no? Y para que haya como un balance, él sabe cuáles son mis sueños, yo sé cuáles son los de él y no se mete en los míos. Por decir, me fui 4 meses a Brasil, no se mete, o sea, no me dice nada, adelante. Porque es justo eso, ¿no? La comprensión de lo que uno quiere y lo que él quiere. Claro. Y pues sí. Sí, lo que tienes que hacer para lograr tus sueños. Claro. Sí, no, ya cuando se meten ahí ya no puede haber. Claro, totalmente. Claro, no hay... No. Ya quedó muy claro que tu sueño es el judo. Exacto, y punto. no. Exacto. Y ya nadie se puede meter con esas cosas. Bueno, ¿y tú cómo te sientes? ¿Cómo te ves? ¿Yo? ¿Cómo ves a tus hijos? ¿Qué Bien, quieres? Pues yo quisiera que cualquiera de ellos lograra unos Juegos Olímpicos o un campeonato mundial en judo. La verdad, no es difícil. ¿Te Yo siento que proyectas no. un poco? O sea, ¿tú hasta dónde llegaste? Yo competí a nivel panamericano, en juvenil. Y hasta ahí llegué, pero llegué a competir todavía en mayores siendo chamaco, como de 15 años. Y quedé en un segundo lugar a nivel mayores en un campeonato nacional que era un selectivo para Juegos Panamericanos. Porque en aquel entonces, pues tenían 15 años y los demás ya eran grandes. Ajá, y entonces ya después de ahí me salí del judo. Ya no lo volví a hacer, me quedé como cinta café y después me volvió a hablar un profe que si quería terminar mi cinturón, hacer mi cinturón negro. Le dije que sí y fui a hacer mi cinturón negro. Ingrid estaba más chiquita y le dije, como la veía que estaba un poquito gordita, le dije, vámonos a hacer ejercicio. Ese es otro Y me la tema. empecé a llevar a hacer judo. Y por ella empecé a regresar porque me dijo, ya me gustaron los nacionales, me quiero ir a la Olimpiada Nacional. ¿De veras? Sí. Entonces empecé yo de vuelta a hacer judo y volví a competir. Ya no era lo mismo, lógicamente, porque ya había subido muchos kilos, no tenía el peso ideal para la estatura y todo. Entonces cambiaban muchas cosas, pero pues lo volví a hacer, la verdad. ¿Lo volviste a disfrutar? Ajá, lo volví a disfrutar y volví a competir en campeonatos nacionales y todo. Creo que me retiré a los 36 años. Sí, como 38. Ajá, 38 años de la competencia. Ya no volví a competir y ya después de ahí. Oye, ¿y cómo crees que hubiera sido tu vida si no fuera por el judo? ¿Cuál es tu hipótesis? Pues yo pienso que hubiera sido más simple, la verdad. O sea, a lo mejor trabajar, llegar a tu casa, tener tu familia, ¿no? O a lo mejor hubiera sido más borracho o algo así, la verdad. Porque, pues, lógicamente no haces algo que disfrutes, ¿no? Y que tengas un sueño, ¿no? También. En algún momento yo también tuve un sueño igual que ellos. También me hubiera gustado ser campeón olímpico o irme a unos Juegos Olímpicos. No se logró porque en aquel entonces, pues, necesitábamos también como que un patrocinio, ¿no? Y no había quien nos patrocinara. Llegábamos a las finales y ahí decías, puta. Sí, y luego pasaba como también, pues sí, como dice ella, ¿no? El trabajo más mental, ¿no? Entrenábamos muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y yo decía, no, pues esta vez sí voy a ganar, ¿no? Y llegábamos al selectivo, llegamos a las finales y perdíamos. Y luego cuando no entrenábamos tan fuerte, ganábamos. Entonces decías, Sí, ¿qué pasa, no? Ahí es donde está el juego mental. A mí Sí. me pasaba antes de las competencias que me dolía el estómago, yo me enfermaba. Ah, Yo el sí día pasa. antes, o sea, yo el día antes me enfermaba del estómago. No, si te cuento la mía te vas a reír. Llegaba la competencia y me iba corriendo al baño. Y 2, 3 veces me agarraron. Se prepara para competir Álvaro Caiceres y yo en el baño y yo... Siempre, ¿no? Sí, En el momento. exactamente, me pasaba siempre en el momento y luego ya salía corriendo, ¿no? Y arreglándome Con el saco. papel de baño Sí, aquí atrás. y eso que en aquel entonces, pues no habían tantas ¿Sabes reglas que como... le está pasando lo mismo a Luke? A Luke le pasa lo Y Angie mismo. se pone, está a punto de salir en la natación y de repente nomás vemos como... Corre. Sale Sí. corriendo. Y Angie,
le dije. Sí, pero yo pienso no que entiende. Y se va y ya regresa. ya, Todo sí, bien. es como sacar el miedo en ese momento, ¿no? Como que sientes ya los nervios y el miedo y dices, no, me voy al baño, ¿no? Ya después de eso ya, hay algo bien chistoso, ¿no? Y siempre le hemos comentado varios judokas. Tenemos un amigo, bueno, es un amigazo de nosotros, que se llama Abraham Negrete. Él también entrenó con nosotros, era hijo del sensei Adolfo Sosa. Fue selección nacional él también. Y siempre de repente va a entrenar con nosotros al dojo. Todavía le enseña muchas cosas a Sherlyn. Yo todavía aprendo mucho de él también porque él estuvo muchos años compitiendo a nivel internacional. Se fue a varios mundiales. Nada más le faltaron Juegos Olímpicos. Él dice, ¿qué se siente estar allá adentro? Le digo, no, pues tú lo sabes. El nerviosismo, ¿va? Pero cuando saludas, todo eso ya. Empiezas a la competencia y como que todo eso se esfuma. La verdad, se esfuma y empiezas a concentrarte en lo que tienes que hacer ahí adentro. Ajá, pero al saludar es cuando, antes de saludar, entra todo ese nerviosismo, ¿no? Y cuando vas caminando y vas enfocándote para meterte al tatami, vas pensando todo lo que puede pasar, ¿no? Ajá, y te vienen tanto emociones negativas, emociones positivas, de todo, la verdad. Ya cuando tocas ese cuadrito y te hacen pasar los árbitros y estás en medio y saludas, ahí ya se acaba todo. Ahí es donde empieza la Ahí es donde empieza Bueno. lo verdadero. Oye, y el judo en México, ¿qué tal? Pues tiene buen nivel. ¿Está creciendo? Ha crecido. Ahorita últimamente pues tuvimos una medalla a nivel olímpico con esta Prisca. Y eso ha difundido un poco más el judo, la verdad, y ha dado más levante a esto, la verdad. Cuando llegue a los Olímpicos y nos dé la medalla, pues entonces Vamos a ver qué yo se creo logra. que Sí, sí, por favor. sí, y a partir de esa circunstancia que pasó de la medalla olímpica de Prisca, que quedó segundo lugar olímpico, pues sí ha difundido mucho el judo, la verdad, y ha subido mucho ya el judo a nivel mexicano. Ahorita lo que esperemos es que pues vengan más resultados, ¿no? Y eso es lo que esperamos, la verdad. ¿quién es tu ídolo? ¿Yudoka? De lo que sea. Tengo varios, ese es un tema muy importante, interesante para mí. Como judokas tengo a Yoshiro Mayurama y Krista Deguchi. Yoshiro no logró olímpicos porque hubo ahí otro japonés que le ganaba. Deguchi sí es campeona olímpica. Y me enfoco mucho en la mentalidad de Simone Biles, Lidia Topuria y Cristiano Ronaldo, pero ahorita más Topuria. Cómo se centra en lo suyo y no hay más. O sea, creo ahorita es el más grande para mí y ahorita con ese enfoque, con el enfoque que tengo y el enfoque que me da porque me inspira, me motiva, es muy grande para mí. Es tu influencer, ¿o tienes Sí. otros influencers que sigues? No, solo él es como mi favorito en sentido porque, o sea, ¿Qué es lo que más te gusta de su lo que- mentalidad es increíble, o sea, perdón, ¿cómo lo diría? No se puede romper su mentalidad. Inquebrantable. Sí, total, porque, o sea, le dicen como tipo, es que tú no tienes los pies en la tierra, y él dice, no, sí, pero también tengo la cabeza en las estrellas, ¿no? Y él siempre es seguro de que va a ganar, o sea, él le dice, vas a luchar mañana, voy a ganar, pero con una seguridad, y lo hace, o sea, lo cumple. Entonces eso es lo que yo más como que admiro de él, porque no le tiemblan las palabras al decir lo que va a hacer y lo que va a lograr, pero también detrás de todo eso se prepara, entrena demasiado fuerte, y entonces esa es su seguridad, el que lo hace todos los días. Claro. Sí, es como dicen, la competencia no se gana en el tatami, se gana fuera, Sí, fuera total. del tatami, ¿no? Dice, la medalla la recogí cuando hice todos los entrenamientos Claro. bien, ¿no? Ujú. Entonces, Sí, es todo el trabajo previo que haces para llegar a ese momento y como dicen, pues cuando la preparación se cruza con la oportunidad y exacto. se da lo que se tenía que dar. Total. A mí me gustaría que dieran como un mensaje para todas las que nos están escuchando, de que seguramente hay muchas familias, ¿no? Allá, de que, pues que también son o judocas o karatecas o futbolistas, ¿no? Algo que les quieran compartir. Bueno, Yo les O diría motivar. que el deporte sí salva vidas. O sea, no solamente
porque te hace crecer como persona. Por decir, yo siento que el judo salvó a mi familia de muchas cosas, problemas independientes. Entonces yo, aparte de que lo amo porque me gusta, lo amo porque salvó a mi familia. Entonces creo que si se unen su familia en algo conjunto, los hace más grandes y más fuertes, más resilientes. Y no pueden con nada. Van a poder con todo. Yo también pienso lo mismo, que aparte de un sueño olímpico, de un sueño mundial, de algo así muy grande, también pienso que el deporte salva a las personas y que puede cambiar a las personas también, la verdad. Qué increíble. Sí. El deporte cambia vidas, mejora todo. También motiva a las familias. Genera unión, genera convivencia, genera competitividad. ¿Qué más? Pues mejora tu cuerpo, mejora tu manera de pensar. Y hablando del cuerpo, ¿qué onda? Había problemas por ahí de peso, ¿no? Que me Sí. estaban contando que queríamos platicar también. Cuéntanos. Sí batallé varios años con el tema del peso. Era un tema que yo me quería aferrar a una división y para esa división siempre bajaba 10 kilos un mes antes o se acercaba más y era bajar más. Y ahí sí tenía una inestabilidad conmigo y mis competencias, porque aparte de que me aferraba al peso, llegaba a la competencia y no daba ni una. O sea, mal, me iba mal. Y entonces... ¿Por qué estabas cansada o qué? ¿Te sentías Sí, débil? cansada. Corría 1 hora en la mañana y 1 hora en la noche con hules para poder bajarlo. Y como mujer es un poquito más difícil porque, no sé, lo que un hombre baja en 10 minutos, yo lo bajo en 3 horas, ¿no? Entonces sí era un tema, igual pelear con mi papá, no, es que nunca te pones tú de acuerdo con las comidas o esto o demás, pero a veces no eran las comidas, a veces eran las hormonas, la menstruación, todo lo que tiene que ver. Entonces, ya llegó una vez en una competencia que dije, o te centras en lo que quieres porque es mucho bajar, que esa vez sí ya no podía con nada darlos. Y le dije a mi papá, ¿sabes qué? Yo ya no lo voy a dar. Y que porque él también se aferraba a ese peso. Entonces, todos como familia, porque al final pues están involucrados, ¿no? Era como, y yo ya, hasta aquí llegamos con eso. Y ya me subí, tomé la decisión de subirme a 5-7 y ya mi vida ahí cambió, se estabilizó más. Más Porque Y pues ya solo hasta bajo tu 3 paz kilos. mental, ¿no? Sí, Hasta tu paz mental sí. de saber que te puedes enfocar más en tu entrenamiento y no en estar Estar reduciendo preocupada tus en comidas o... bajar, Claro. dejar de tomar agua, que es horrible. No se los recomiendo. Sí. Por ejemplo, ayer hablábamos también con el ultramaratonista, que también se me hizo interesante cómo lo ve él, que él nos decía que él, por ejemplo, no se enfoca en correr rápido, porque él sabe que no va a correr rápido, no está dentro de sus habilidades, por así decirlo. Entonces él sabe que es muy bueno caminando de manera muy constante por un largo periodo de tiempo. Entonces, a veces también como atleta hay que ver dónde están tus ventajas, o sea, dónde tienes tus fortalezas, dónde tienes tus debilidades y dónde vale más la pena enfocar tu energía para lograr tu objetivo. Sí, claro, y creo que ahí se iba más mi energía, porque todo se perdía en eso. Me enfocaba tanto en el peso que ya lo demás era como, pues, como llegue, porque yo lo veo con muchos atletas, ¿no? Cómo se matan, cómo uno está ahí duro y dale. Es algo que cuando tu deporte exige dar una división, en verdad que, pues, tienes que cumplirte igual contigo mismo si ya estás enfocado, ¿no? Una nutrición. ¿Y por qué te aferraste tanto? Yo tengo esa duda. O sea, yo tengo duda porque lo leí en tu biografía y que era que no querías y te aferrabas. ¿Por qué? Mira, tengo 2. Una, porque me veía bien. Me gustaba cómo me veía físicamente. Aunque me veía mal. Con ojeras, Así, con ojeras. con los labios blancos. Así, no, tengo fotos. Y la otra era porque una vez, cómo influye en las personas, ¿no? Una vez, una persona, que no puedo mencionar, me dijo que jamás iba a ser esa mi división, que yo no iba a poder sostener ese peso. Entonces, influye mucho porque... O sea, el peso de arriba. No, el de abajo. Ah, el de abajo. O sea, influye mucho porque es una persona que tiene poder, ¿sabes? Entonces,
en mi cabeza era como, ¿cómo me va a decir esta persona que no? Yo lo voy a hacer más. Entonces me sometí a matarme como para demostrar, exacto, cuando a la única que le tenía que demostrar cosas era a mí. Entonces, pues sí me perdí, era mucho eso mi aferramiento más que nada, de yo sí puedo, yo sí puedo. Qué bonito esto que dijiste ahorita, de la única persona a la que le tienes que demostrar algo es a ti mismo. Total. ¿De dónde viene esa idea tuya? ¿Cómo la integraste? ¿O qué fue lo que tuviste que aprender para decir, ya entendí que no tengo que estar para nadie más que para mí? Porque es que de tanto que intentas demostrarle a las personas no les va a importar nada. O sea, al final lo que aprendí en la psicología igual que llevo es, al final eres tú, después estás tú y al último estás tú. Entonces no voy a poder meter mis sentimientos o lo que yo pienso en alguien más solo en mí. Entonces ya de ahí dije, bueno, ya cada quien lo que piense, ya solo importa lo que yo piense, porque al final yo me estoy afectando pensando en que yo digo, estoy haciendo un bien aferrándome a ese peso, pero no, al contrario, yo me estaba matando a aferrarme a ese peso. Entonces empecé a cambiar eso, ya dije, no, ahora trato de que más lo que importe es lo que yo pienso. Y entraba en juego también este tema de, oye, si subo de peso, voy a también estar compitiendo con gente pues, ¿Más que es alta? más alta, o eso realmente no tanto. No, fíjate que nunca, nunca en mi vida me ha pasado que O más sea, altura. te aferraste por la persona esta, te Sí. aferraste porque tenías una ilusión estética tuya, Exacto, sí. ¿no? Y porque también creo que eso es importante, es cuando uno lucha contra su genética, es terrible. Sí. Tienes que entender que, a mí me dijeron, a ver, si agarras a un chihuahueño y a un gran danés y los entrenas con pesas, ¿quién va a ser más grande? Pues ya, Gran ¿no? danés. Claro. El chihuahueño. A mí no No, me la verdad digan es que que... no. Pero se le va El a atorar. chihuahueño. ¿No has visto los chaparritos, güey, que tocan una pesa y... Pero la verdad es que sí es cierto, ¿no? Pero Creo que ¿quién uno es tiene más que bravo? entender. Pero ¿quién es más bravo? ¿Quién es más No, eso bravo? sí, es mucho más. Total. Entonces el carácter, güey. Pero creo que algo importante es eso, es que uno tiene que entender quién es, en dónde puede ser más grande. Y creo que en el momento que tomaste esa decisión, no nada más te quitaste, ahora sí que te quitaste un peso de encima, aunque no te lo quitaste, pero sabes que esta es tu división ahora. Y aparte lo interesante es que pues ahí vas a sacar tu máximo potencial. Sí, de hecho lo saqué, o sea, todo el último año gané, solo la competencia final quedé en tercer lugar, pero cerré un año muy bien con un reconocimiento de la federación a lo mejor de la rama sub-21 femenil. O sea, la vida cambia cuando tomas decisiones correctas, a cuando ya el cuerpo pues te lo pide. Y es que ya se me olvidó algo que había dicho Emilio, pero que era importante. A ver, estábamos hablando de que estabas luchando con el peso, que no estuvieras contra tu genética, que también disfrutaras esa parte, que te Sí. quitaste un peso de encima. Que, ¿cómo lo tomé, no? Por decir, siempre eso mi papá, o sea, nunca me metió límites en mi cabeza. O sea, yo sé que incluso yo puedo verlos a ustedes y yo digo, yo sí puedo. O sea, yo sé que estoy segura en mi cabeza que puedo derribarlos. O yo sé que me partes mi madre. O sea, en mi cabeza no Ay, perdón, hay límite. póngale. Incluso, Es que vamos a hacer ahorita vamos a filmar un reel Donde me lo derribe. sí. Y ese está bueno, hay que grabar. Mira, ponemos el tatami y dijimos, aquí está, ¡pum! ¡Paz! En eso en mi cabeza nunca he tenido límites. De hecho, se acaba de realizar una competencia que puede competir cualquier persona de cualquier categoría, de cualquier peso. Obviamente rama femenil, rama varonil, senior. Y estando en Brasil, yo me pude foguear en los entrenamientos con personas de alto peso y les gané, o sea, a todas. Pesaban 80, 100. Y yo tengo la certeza de que yo, si hubiera estado en México, hubiera ganado ese torneo. O sea, yo lo sé. O sea, ¿Entiendes? no, lo sé. O sea, estoy súper segura. No hubiera perdido ese torneo. De verdad. ¿Y cuándo va a ser otra vez? Creo el otro año. Espero para que lo vean. Bien, Lo seguro. posteen. Sí, claro, 100%. Sí. Oye, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue para ti? ¿Qué sigue? Lo primero Ujú. es ganar el Tomoyoshi Yamaguchi, que se realiza aquí. Es uno de los torneos más importantes de judo. Es ganarlo, volver a entrar a la selección
empezar a hacer puntos para poder rankearme en lo mejor del ranking, irme a un mundial. Quiero ganar, quiero una medalla. ¿Cómo están los tiempos, por ejemplo? ¿Cuándo es el mundial? ¿Cuándo? No tengo la noción. Lo primero, lo inicial es ganar en México, retomar otra vez mi lugar. En la selección. Claro, y como primer lugar, no como segundo. Eso es lo inicial. Y ya que vengan los demás, los internacionales, empezar a hacer puntos porque quiero hacer puntos para Los Ángeles. Esa es la visión. Ya es lo... Bien. Sí. Oye, te deseamos todo el éxito, lo que necesites, en lo que te podamos apoyar, Muchas gracias. felices. Igual la comunidad ahí, creo que es súper importante tener esta visión de apoyar al atleta mexicano, más Claro. allá de solo verlos, ¿no? Estar conscientes de el trabajo que implica, el esfuerzo que implica y reconocer ese talento y estar presentes para los atletas, aunque sea viéndolos, comentándoles, compartiendo, ¿no? Claro. A mí me gustaría, casi como para cerrar también, a ver si logramos lo de... me gustaría que le dijeras algo a Sherlyn, así de frente, hoy con nosotros, que aparte sabes que somos amigos de muchísimos años, pero aparte estás con un nuevo con el nuevo proyecto yo, con mi nuevo amigo George. Está tu familia acá. Dile algo así que si quieras decirle hoy que sea recordado para siempre. Pues yo quisiera decirle que a lo mejor en un momento yo fui su ídolo, ¿no? Y que ahora ella es mi ídola. ¿Sabes? Bien. Y lo mío es que esto no se acaba hasta que se acaba, hasta que vamos a lograrlo. Y vamos a ser persistentes. Súper. Bien, Las pestañas se va a se caen. lograr. Se va a Ahora lograr. páguenme 1,000. Ay. Lipers, gracias. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos Gracias. pronto. Bye, bye. Hasta luego.